hablar sobre catarata, luego sobre la presión intraocular, que es básico que ustedes la conozcan. Los que ya han rotado conmigo saben que para mí es uno de los signos vitales en la parte de oftalmología. Vamos a hacer un pequeño break entre estas dos y luego vamos a empezar hablando de glaucoma, que es un tema bastante extenso y que es muy común y es importante que lo conozcan, ¿de acuerdo? Entonces, antes que nada quiero hacer un breve recordatorio porque como no todos han rotado conmigo, no sé cuáles son las bases que tienen de anatomía. Espero que ya sean buenas porque creo que al menos todos se han rotado alguna vez por oftalmología. Entonces vamos a empezar recordando que el globo ocular se divide en segmento anterior y segmento posterior. El segmento anterior es todo lo que está por delante del cristalino, ¿de acuerdo? El cristalino es este lente que alcanzamos a ver aquí, esta parte que dice lens, ¿verdad? Entonces todo lo que está por delante del cristalino se consideraría el segmento anterior. La córnea, que es este lente que es, digamos, el más importante del ojo, esta capa que es transparente. Luego la cámara anterior, que vamos a hablar el día de hoy, es uno de los protagonistas de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Luego el iris, que es donde está obviamente en la parte central la pupila, y posteriormente el cristalino. Todo lo que está por delante es el segmento anterior. Y tenemos el segmento posterior. El segmento posterior es todo, obviamente, por ende, lo que está detrás, incluyendo, por ejemplo, el humor vítreo, la retina, el nervio óptico. En la retina tenemos el área de mejor visión, que le llamamos mácula, y en el centro de la mácula está la fóvea, que es un área donde solo hay fotorreceptores. Es el área de mejor visión de todo el ojo. Entonces, todo esto vendría siendo parte del segmento posterior. ¿Listo? Entonces ya con ese breve recordatorio del globo ocular vamos a empezar hablando sobre catarata. Primero que nada, la catarata sucede en esta estructura anatómica que es el cristalino. Yo tenía un profesor que decía, es cristalino cuando es joven, así como uno es señorita antes de casarse, y es catarata así como una señora cuando se opacifica, ¿cierto? Somos la misma persona, es la misma estructura, lo único que pasa es que se opacifica. Entonces esto sucede en el cristalino, que es la lente interna del ojo, la segunda lente más importante. Yo les mencionaba ahora que la córnea es el lente más importante del ojo. ¿Por qué? Porque el globo ocular funciona como una cámara que tiene dos lentes principalmente para lograr esas 60 dioptrías, que es el poder que tiene el ojo, ¿cierto? Entonces, aproximadamente en un ojo esquemático, en un ojo normal, que es de 60 dioptrías, 42 aproximadamente las aporta la córnea, por eso es el lente más importante. El resto, estas de 17, 19 dioptrías, las da el cristalino, ¿de acuerdo? Por eso es que ese es el segundo lente más importante del ojo. ¿Por qué ponemos poder de aproximadamente 17 dioptrías en reposo? Porque este cambia, ¿ok? Ya espero que todos sepan qué es la presbicia. La presbicia es esta pérdida de la acomodación. Entonces, ¿por qué sucede esta pérdida de la acomodación? Porque se pierde este poder, digamos, variable, ¿ok? El cristalino con la acomodación puede cambiar. Si vemos de lejos tiene 17 dioptrías, si vemos de cerca puede tener hasta 21 dioptrías, ¿sí? Tiene esta capacidad de cambiar su forma para ajustarse de manera involuntaria y de manera dinámica a lo que nosotros estamos enfocando. Entonces, la catarata, mencionábamos, es cualquier opacidad que suceda en este cristalino, conlleve o no incapacidad funcional, es decir, baje o no la visión, ¿sí? O genere o no molestias en la parte visual. Cualquier opacidad que nosotros veamos en el cristalino se va a llamar catarata. ¿Por qué sucede la catarata? La catarata tiene muchas causas. Pueden ser alteraciones del pH, por ejemplo, agentes físicos como golpes, contusiones, calor, frío, radiación ultravioleta, procesos metabólicos, por ejemplo, diabetes mal controlada, hipertiroidismo, hipocalcemia, galactosemia, procesos proteolíticos, que aquí se hace mención la parte del uso de esteroides por tiempos prolongados, porque en cualquiera de sus presentaciones, doctores, tópicos, en gota, en crema, inhalados, orales, cualquiera de sus presentaciones puede conllevar a que los pacientes desarrollen catarata de manera temprana. Y pues obviamente lo más común, que es el envejecimiento, la catarata senil.
Entonces, específicamente hablando de catarata senil, esta catarata que sucede por la edad, es la etiología más frecuente, sucede en pacientes mayores de 50 a 60 años. Cualquier persona que uno vea en la lámpara de hendidura o en exploración y que sea mayor de 50 años ya va a tener cierto grado de catarata, ¿sí? La catarata es como decir que alguien tiene arrugas, que alguien tiene canas, es algo que a todos nos va a pasar con el tiempo. Esta, doctores, es la primera causa de ceguera reversible en el mundo. ¿Y por qué es reversible? Porque la catarata se puede tratar, ahorita vamos a ver cómo, y al momento de quitarla es como quitar una ventana que está empañada y poner una ventana que está limpia, el paciente puede recuperar visión, a diferencia de otras patologías que vamos a ver en las cuales no se puede recuperar la visión. ¿Listo? Suele ser bilateral, aunque puede ser asimétrica, es decir, obviamente ambos ojos están expuestos al mismo envejecimiento, aunque hay una posibilidad de que un ojo se afecte más que el otro. ¿Y cómo vamos a revisarlo? ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Al oftalmoscopio directo, que yo les mencionaba a los doctores que están rotando conmigo, es lo mínimo que ustedes van a tener disponible en un servicio generalmente de urgencias. ¿Cómo es lo que van a necesitar? Un oftalmoscopio directo y una cartilla, ¿vale? Entonces el oftalmoscopio directo, ustedes van a tratar de entrar a hacer fondo de ojo y no van a poder. Posiblemente en medio de la pupila van a encontrar una mancha blanca y no van a poder ver reflejo rojo. ¿Qué síntomas presentan los pacientes con catarata? Van a tener una baja visual, ¿verdad? Pero esta baja visual, los pacientes van a referirla como si fuera que vieran detrás de humo, detrás de una neblina. Pero muchas veces los pacientes no se dan cuenta, ¿por qué? Porque se acostumbran, porque es algo que es lentamente progresivo. Puede ser que se instaure esa baja visual en 1 año, o puede ser que se instaure en 5, se instaure en 10. Entonces muchas veces los pacientes se acostumbran a ver mal, ¿ok? Sobre todo esos pacientes mayores que salen poco de casa y que ya conocen bien su entorno, entonces dicen, no, yo con lo que estoy viendo, yo me siento cómoda, pero yo veo bien, y uno les hace la huesa visual, le toman la huesa visual con la cartilla, y el paciente ve 20/70. Señor, ¿usted cómo está viendo así? No, porque ellos se acostumbraron a ver así, ¿de acuerdo? La huesa visual suele mejorar en lugares que están iluminados o cuando hacemos la prueba con miriasis farmacológica. ¿Por qué? Porque obviamente el centro de la catarata, la parte nuclear de la catarata, siempre va a ser lo más opacificado. Entonces, si nosotros le dilatamos la pupila, la luz va a entrar por la periferia. Entonces, el paciente puede notar que ve un poquito mejor en condiciones de noche porque la pupila se vuelve más grande, ¿de acuerdo? No todos, pero es algo que puede llegar a suceder. Pueden notar fotofobia, es decir, que les moleste la luz, halos alrededor de las luces, cambio en el contraste de los colores. Les recuerdo, la catarata suele ser amarilla, es como si tuvieran un filtro amarillo y que aparte es opaco. Entonces, obviamente, los colores ya no los ven tan vivos como antes. Y finalmente, una miopización gradual. El paciente, esta miopización les va a dar este efecto que nosotros llamamos efecto de luna de miel. ¿A qué me refiero con esto? El paciente ya no veía. ¿La presbicia se pierde a qué edad? ¿Alguien? La presbicia, que es esta pérdida de la visión cercana, se pierde después de los 40 años. Entonces, estos pacientes que estamos hablando que esta catarata sucede en los 50, 60 años o más, pues obviamente ya han tenido una pérdida de esta visión cercana, ¿cierto? Pero como la catarata los está miopizando de manera temporal, el paciente dice, oye, pero yo antes no veía de cerca y ahora sí veo. Pero eso es un proceso transitorio, ¿ok? Es algo que se va a quitar y que la catarata entonces eventualmente les va a terminar quitando visión tanto de lejos como de cerca. Esto es bien importante, doctores. ¿Todas las cataratas se tienen que tratar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, el paciente que llega a mi consultorio y me dice, yo me siento bien, pero yo ya le detecté catarata, ¿le tengo que ofrecer cirugía? No, no necesariamente, porque es que no es lo mismo tener una catarata incipiente como esta, ¿ok? Que vemos que ya hay algo de opacidad, ya se ve algo de amarillo en el centro del cristalino. Esta obviamente se ve mucho mejor porque el paciente está dilatado, ¿no? De manera farmacológica. Pero vemos que aquí ya hay algo de opacidad amarillenta, pero es que el paciente ve 20/30. El paciente no nota baja visual, entonces ¿yo para qué le voy a operar? ¿Sí? Muy diferente a esta catarata en la cual el paciente obviamente a través de esto, esta pacificación blanca, ¿qué va a ver? ¿Qué luz le va a entrar?
Entonces este paciente ve movimiento de manos, ¿sí? Entonces este paciente definitivamente sí lo tengo que operar. ¿Cuándo se opera la catarata? Recordemos, cuando el paciente ya note que le está molestando. Así sea que el paciente vea 20-40, pero le está molestando porque él antes veía 20-20, ¿sí? No tenemos que llegar a que existe ese concepto erróneo anterior, hay que esperar a que la catarata madure, eso ya no existe, ¿ok? Nuestra cirugía ya es tan segura, ya lo vamos a hablar, que se puede hacer desde cataratas iniciales que ya le molestan al paciente, no hay necesidad de esperar a que la catarata madure, al contrario, si esperamos a que la catarata madure, la cirugía siempre va a ser más riesgosa, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo se trata? En la actualidad, doctores, no existen gotas o tratamientos médicos con láser o con nada que retrasen o reviertan el efecto ya de la catarata instaurada. ¿Por qué? Porque es por el envejecimiento, y así como no podemos evitar envejecer, no podemos evitar que haya esta opacidad del cristalino, ¿sí? No hay, a veces llegan con unas gotas de miel de no sé dónde, gotas de ojo de águila, unas cosas que la gente le tiene fe y dicen, yo sí veo mejor. Bueno, listo, obviamente no vamos a entrar en controversia, pero sí quiero que esto quede muy claro, no hay nada que lo vaya a revertir. La única manera de tratar la catarata en la actualidad es con cirugía. La cirugía que utilizamos en la actualidad, la cirugía moderna, se llama cirugía de facomulsificación de catarata. Los que han rotado conmigo ya han tenido oportunidad de entrar a cirugía y ver cómo es una cirugía de catarata. Siempre que quitamos la catarata, recuerden que este es un lente que tiene un poder. Entonces yo tengo que reemplazarlo con algo. Por eso es que siempre va con, o siempre que se pueda, va con un implante de lente intraocular. ¿Por qué? Porque si no al paciente le van a faltar esas dioptrías en su sistema óptico y no va a ver. ¿Podemos ponerse en las gafas? Sí, pero vaya usted y ponga 17 dioptrías en unas gafas de este grueso. Entonces esa no es la idea es ponerlo el lente intraocular de una vez adentro del ojo para que el paciente pueda llegar a tener una buena rehabilitación visual una vez que quitemos esa opacidad. La cirugía de catarata FACO, así le llamamos para corto, facomulsificación, FACO más lío, es la cirugía que más se realiza en todo el mundo. De todas las cirugías del mundo es la que más se realiza, ¿ok? Entonces, es una cirugía que es tan segura, tenemos una tasa de complicaciones menor al 1%, que volvemos y repetimos cada vez, nos volvemos más confiados para hacer cirugía de manera más temprana. Para cataratas muy duras, cataratas que no pueden salir por esa técnica de facomulsificación, tenemos esta otra técnica que se llama extracción extracapsular de catarata. Ahora vamos a ver las diferencias. Esta es la precursora, eso es lo que se hacía antes de que tuviéramos el FACO, ¿ok? Entonces, no es una cirugía, digamos que es mala, pero es una cirugía que reservamos porque tiene mayor tasa de complicaciones, porque tiene una herida más grande, etcétera, para casos muy puntuales en los cuales la catarata esté muy dura. Y finalmente, vuelvo y repito, la indicación de cirugía. ¿Cuándo se opera a un paciente? Cualquier catarata que ya afecte la calidad de vida. No hay necesidad de esperar a que esta catarata madure. Entonces aquí vemos el concepto, digamos, inicial de la FACO. Ahora les voy a mostrar un video, pero lo que quiero que tengan aquí claro es que vean cómo entramos a través de 2 incisiones o de 3 incisiones. Estas incisiones accesorias más delgaditas miden 1 milímetro y esta, que es la principal, mide 2.5 a 2.8. Entonces es una cirugía en la cual lo hacemos a través de incisiones muy pequeñas, abrimos la bolsa donde está contenida la catarata y vamos aspirando la catarata en pedazos muy pequeñitos para que puedan salir a través de esa incisión pequeña. En la extracapsular, que volvemos y repetimos, es para las cataratas muy duras en la actualidad. Vean cómo la incisión es mucho más grande. La catarata, hacemos una incisión en la esclera de aproximadamente 7-8 milímetros y la catarata sale en su totalidad, como si fuera un parto, literal. Entonces sale en su totalidad, no la podemos partir porque es demasiado dura y aprovechamos esa incisión para poder meter el hemo. Entonces, obviamente, a mayor incisión, mayor riesgo de complicaciones. ¿Por qué? Porque siempre existe más riesgo de que pueda llegar a haber una infección y sobre todo que es una cirugía que puede generar astigmatismo, limitando la visión posterior del paciente. Por eso es que se reserva para estas cataratas duras. Aquí tengo un video, esta es una cirugía mía. Entonces, estas son las incisiones accesorias, estas son las de 1 milímetro que les comentaba.
A través de ahí vamos a meter nuestros accesorios, o sea, vamos a poner aquí el azul tripán, que es este que nos va a permitir ver la cápsula. Esa fue la incisión principal, que es la incisión grande, y ahí lo que estoy haciendo es abrir la cápsula, ¿ok? Abrir esa bolsa donde está contenida la catarata para poder acceder a la catarata, y vean cómo ahí, con ayuda de nuestro segundo instrumento, estoy sacando la catarata en pequeños pedazos. Después de eso aspiramos para dejar muy limpia la bolsa y poder colocar el lente intraocular. El lente entra plegado a través de esta incisión de 2.5 milímetros y se da por terminada la cirugía. En manos expertas, esta cirugía puede estar durando aproximadamente entre 5 y 15 minutos. Luego repito, es una cirugía muy segura. ¿Ok? Hasta ahora, ¿alguna duda con el tema de catarata, doctores? Ahora es el momento. ¿Nadie? ¿A todos les queda muy claro? Cuéntame. ¿Cuáles serían las complicaciones de la cirugía, de la FACO? Como todo, siempre va a tener complicaciones. Uno se va a sacar sangre y eso puede haber complicaciones, ¿verdad? La tasa de complicaciones mencionaba que es súper rara. ¿Qué puede pasar? El principal riesgo, digamos que lo que más nos preocupa, es que pueda haber una endoftalmitis, que es una infección interna de las estructuras, bueno, una infección de las estructuras intraoculares. En segundo lugar, puede haber una descompensación de la córnea, que esa córnea pierda su transparencia, puede haber desprendimiento de retina. Esas son como las complicaciones más comunes. Otra cosa que es importante mencionar, yo les mencionaba que nosotros abrimos la bolsa para poder sacar la catarata, pero esa bolsa se puede llegar a romper, ¿ok? Esa bolsa mide apenas 4 micras, es súper delgadita, entonces si nosotros no la tratamos con cuidado o si hay alguna debilidad de la bolsa por algún golpe o algo, esa bolsa se puede romper haciendo que podamos tener complicaciones y que no se pueda llegar a colocar ese lente intraocular. En ese caso se puede colocar el lente intraocular en otro sitio, o se puede hacer una segunda cirugía en la cual se implanta ese lente anclado a la esclera, ¿de acuerdo? Pero en todo caso eso es una complicación posible, pero es algo que se puede llegar a manejar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Cuéntame. Una pregunta, ¿en qué momento se pueden dar cuenta que la catarata está dura, que tienen que hacer la otra cirugía? Cuando nosotros revisamos a un paciente en la lámpara de hendidura bajo, la lámpara de hendidura es este microscopio que nosotros usamos para explorar. Entonces, si nosotros vemos dilatado el paciente, nosotros nos podemos dar cuenta que está dura dependiendo de lo amarillo. Pero donde no está dura se ve como un amarillito claro. Nosotros mientras más dura se va volviendo más café, incluso a veces hasta negra. Hay una catarata que se llama nigra, ¿ok? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos obviamente prever y poder tomar decisiones sobre qué cirugía seleccionar para el paciente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? O continuamos entonces con el siguiente tema. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, muy brevemente, sobre catarata congénita. La catarata congénita, la catarata no es solamente un tema de adultos, también lo podemos ver en niños. Cuando es así, aparece al nacer o en los primeros 3 meses de vida. El 10% de la ceguera en edad escolar se asocia o está ligada a algún tipo de catarata. Cuando es bilateral, cuando la catarata afecta ambos ojos, la cirugía debe ser temprana, sí, pero hay que esperar, digamos, a que el niño tenga ya su estabilidad hemodinámica, que ya podamos someterlo a anestesia general, porque esto obviamente hay que hacerlo en anestesia general. Entonces se puede esperar un poquito más, a diferencia de la catarata unilateral. Cuando tenemos una catarata en un solo ojo, ahí sí tenemos que hacerlo de manera prioritaria, mientras más temprano mejor. ¿Por qué? Porque existe riesgo de ambliopía, es decir, si un ojo está sin catarata y el otro ojo tiene una catarata que le obstruye el paso de visión, puede ser un tipo de ambliopía que se llama por deprivación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tratar de actuar de manera más temprana para evitar que ese paciente tenga una mala visión en su vida adulta. ¿Por qué sucede la catarata congénita? Tiene varias etiologías. Lo principal es hereditario, puede ser aislado o se asocia a malformaciones oculares o malformaciones sistémicas. Tiene un patrón genético de autosómico recesivo o autosómico dominante. Es mucho más común también que se asocie a embriopatías, infecciones intrauterinas en el primer trimestre del embarazo, que es cuando está el periodo de embriogénesis, asociado al perfil TORCH. ¿Alguien sabe cuál es el perfil TORCH? ¿Qué infecciones están involucradas en el perfil TORCH? No ha pasado por genes, ¿cierto? Entonces, en el TORCH tenemos toxoplasmosis, que es la T,
o, que es otras, rubiola, citomegalovirus y herpes. Entonces, cualquiera de estas infecciones que tenga la mamá en el primer trimestre pueden conllevar a que el niño pueda tener una catarata congénita al nacer. También pueden ser por alteraciones metabólicas como la galactosemia o el hiperparatiroidismo, alteraciones tóxicas como la exposición a medicamentos, volvemos a lo mismo, exposición a corticoides. Los corticoides no son malos, pero hay que usarlos digamos que por tiempos no largos, y en caso de que se tengan que usar por tiempos largos, pues siempre de manera vigilada. Deficiencias vitamínicas como deficiencia de vitamina A, que son raras, y finalmente cromosomopatías como el síndrome de Down, que obviamente está asociado a otro tipo de malformaciones también sistémicas, y radiación también durante el embarazo. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros? Por ejemplo, a ustedes les llega un niño, una evaluación de niños sanos, ustedes están en su rural o cuando roten por pediatría, ¿cómo podemos nosotros saber que un niño tiene una catarata congénita? Y esto es lo que ustedes van a evaluar, el reflejo rojo. Todos les han tomado una foto y se les ve el reflejo rojo, ¿cierto? Todos se les ve como a través de la pupila, se ve como rojo. Tienen los ojos como de gato, como gato. Eso es normal. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la luz entró y lo que se está reflejando es ese reflejo rojo de la retina, ¿ok? Lo que no es normal es que nosotros veamos una mancha blanca, ¿sí? Entonces, esto se llama leucocoria. Recordemos que el prefijo leuco, su raíz etimológica, quiere decir blanco. Entonces aquí estamos hablando de pupila blanca, ¿vale? Entonces, hay varias causas de pupila blanca, hay varias causas de leucocoria. Tenemos retinoblastoma, que esto es un tumor que puede poner en riesgo la vida del niño. Obviamente catarata congénita, que ya lo hablamos, pero también puede ser otras causas como retinopatía del prematuro, toxocara, estreñimiento de retina, ¿sí? Pero lo que más quiero que les quede claro, doctores, es que eso hay que referirlo inmediatamente a oftalmología. ¿Por qué? Porque si bien puede ser una catarata que de pronto puede esperar un poquito más, el retinoblastoma, que es otra de los diagnósticos diferenciales, puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Okay? Eso es un tumor embrionario que puede llegar incluso a la muerte del niño. Entonces hay que referirlo de manera inmediata. Entonces, vamos a empezar hablando sobre presión intraocular. La presión intraocular es la presión que da este líquido que está dentro del ojo. Yo siempre les menciono que esto es nuestro signo vital, como la agudeza visual. Eso es lo mínimo que yo necesito para poder, junto con la exploración, tomar una decisión sobre un paciente. El globo ocular, al ser una cavidad que está vacía, ¿okay? Porque recordemos que tiene sus paredes, entonces para evitar que esas paredes se colapsen necesita una presión interna. Entonces este líquido es el que da esta presión interna. Entonces, aquí vamos a hablar sobre el humor acuoso. El humor acuoso es un líquido que está localizado principalmente en el segmento anterior del ojo. Su consistencia, su composición es muy similar al plasma y se encarga de nutrir el segmento anterior porque el segmento anterior tiene poca vasculatura. Entonces, la única, digamos, nutrición que va a llevar es a través de este humor acuoso. Entonces, vamos a tener y vamos a hablar sobre la presión intraocular. Es este balance entre lo que se produce de humor acuoso y lo que se filtra o lo que se drena de este humor acuoso. Generalmente la producción es constante, la producción no va a variar, es decir, no es que va a haber una mayor producción de humor acuoso, eso es muy raro. Lo que más va a variar es la cantidad de humor acuoso que se filtra, ¿sí? Entonces, para esto vamos a hacer un recordatorio sobre dónde se produce el humor acuoso. El humor acuoso se produce en las crestas del cuerpo ciliar y eso se produce por difusión pasiva y por filtración. Se produce aproximadamente 2.5 mililitros por minuto y fluye, como ven las flechas, se produce en la parte de la cámara posterior del segmento anterior. El segmento anterior tiene dos cámaras, cámara posterior, que es todo lo que está detrás del iris, y cámara anterior, que es todo lo que está por delante, ¿ok? Entonces se produce en la cámara posterior del segmento anterior, que son específicamente en las crestas o en los conductos ciliares. Después de eso fluye, ¿okay? De manera libre a través de la pupila para poder llegar a donde se va a reabsorber, ¿okay? Que es en el ángulo ilido-esclerocorneal. Como bien lo dice su nombre,
Este ángulo famoso es donde se unen esas tres estructuras. La córnea, que es la parte superior, la esclera, que es la parte blanca, y luego el iris. Entonces, por eso se llama ángulo irido-esclerocorneal. Y aquí, ¿qué hay específicamente? La malla trabecular, que es donde se reabsorbe la mayor cantidad de humor acuoso. Esta es una malla porosa y fenestrada, que es donde se absorbe el humor acuoso, como les decía, para llevarlo posteriormente al canal colector, que es el canal de Schlemm, para posteriormente absorberse a la circulación venosa del ojo. Entonces, entre este balance entre lo que se produce y lo que se reabsorbe, tenemos que la presión intraocular normal es de 10 a 21 milímetros de mercurio. Esto va a depender de dónde lo lean, pero en general yo siempre les voy a decir y siempre les voy a pedir que tomen de 10 a 21. Pueden leer de 10 a 20, pero el de 10 a 21 digamos que es lo más acertado, ¿de acuerdo? ¿Puede estar alta la presión? Sí. ¿En qué ocasiones está alta? Puede ser por hipertensión ocular, en la cual, este es un diagnóstico en el cual la presión solamente está alta sin que llegue a haber daño al nervio óptico. Y en glaucoma, que aquí sí ya hay daño al nervio óptico. Las presiones altas van a generar estrés sobre las fibras del nervio óptico y van a generar un daño del cual vamos a hablar más adelante. Puede estar baja también, porque esta baja puede ser por hipotensión ocular anatómica, que es rarísima, por inflamaciones intraoculares, esos procesos infecciosos, o como por ejemplo uveitis, que pueden ser infecciosas autoinmunes, puede generar una disminución en la presión intraocular porque se inflama la uvea, no se inflama las crestas, que es por donde se produce. Entonces aquí hay una disminución de la producción. Y finalmente por un trauma abierto, ¿ok? Obviamente si tenemos un globo ocular que está perforado, pues va a haber una presión intraocular baja. ¿Cómo medimos la presión intraocular? Tenemos varios métodos. Primero que nada vamos a hablar del método digital, que es lo que ustedes van a tener más a la mano. El método digital se hace la medición con el párpado cerrado. Entonces aquí lo que queremos es palpar con ambos dedos índices, no con uno, con las dos manos. Vamos a hacer de manera comparativa entre ambos ojos. Entonces vamos a tocar, ¿ok? Y lo normal es que la consistencia o la depresión que nosotros notamos sea muy parecida a la región tenar, ¿ok? A esta región, ¿ok? Esa es la presión que uno espera sentir de manera digital en el globo ocular cuando hacemos esta depresión con ambos índices. Cuando la presión está alta, es posible que nosotros lo notemos más duro, como si fuera que estamos tocando un pedazo de madera. Obviamente la gran ventaja es que esto lo podemos hacer, pues obviamente nada más con nuestros dedos. La desventaja es que solo sirve para detectar cuando la presión está muy muy alta, y pues obviamente que eso es algo subjetivo, por lo tanto pues puede llegar a ser algo impreciso. De manera más exacta, de manera más objetiva, ¿cómo podemos medir la presión? Con estas técnicas que se llaman tonometría. Tenemos varios aparatos que se llaman tonómetros, que nos permiten medir la presión intraocular. Desafortunadamente, obviamente, ustedes no van a tener tonómetros en una consulta externa o en un ámbito, pues obviamente, de urgencias o de consulta en su rural, por ejemplo, pero sí es importante que sepan que existen y los tenemos siempre los oftalmólogos. Esas son las técnicas, ya ha caído en desuso, esto se hace por indentación. Obviamente aquí tenemos que colocar sobre el globo ocular, por lo tanto hay que poner anestesia local y pues obviamente es un poquito incómodo. Tenemos el método de aplanación, que también es un método de contacto. Esto se llama método de Goldman y este es actualmente el gold standard, ¿ok? Esto que vemos aquí, este prisma, eso tiene que tocar el globo ocular, entonces también necesita colocación de anestesia y pues obviamente lleva un poquito de tiempo porque el paciente pues obviamente puede sentir un poquito incómodo o tener el reflejo de que algo se le está acercando y está tocando el ojo. Luego tenemos el método de rebote, que es de no contacto, para eso no se necesita anestesia, es simplemente un toque muy mínimo. En la actualidad, y los que roten conmigo, ustedes van a ver que lo que yo hago principalmente es método de rebote, y cuando hay, porque es más cómodo para el paciente y también es más rápido, y eso es como mi screening, ¿ok? Pero si tenemos una presión que está alta o baja, siempre hay que corroborarla con el método de Goldman, ¿ok? Que es el gold standard.
Y finalmente existen otros tonómetros que son de aire, en la cual es a través de una fuga de aire, pues el paciente, entonces esto regresa y esto nos da la medición. ¿Por qué no me gusta? También es un contacto, tampoco se necesita anestesia, pero a mí particularmente no me gusta porque siento que los pacientes se asustan con el sonido. Entonces eso también nos hace que al final pues se tome más tiempo y termina siendo igual engorroso. Entonces, no sé cómo estén, ¿quieren hacer break? ¿O se sienten bien? Listo. Vamos entonces a continuar hablando sobre el glaucoma, doctores. Primero que nada, ¿el glaucoma qué es? Hay un concepto muy equivocado en el que todavía existe que el glaucoma solamente se ve con presión alta. ¿Okay? Es que el glaucoma es la presión alta. No sé, hay pacientes que dicen, pero yo siempre he tenido, desde que señor usted tiene glaucoma, pero como si la presión yo siempre la he tenido normal. Acuérdense que estamos hablando aquí de presión intraocular, ¿ok? No de presión arterial, eso es otra cosa, ¿vale? Entonces, eso es un concepto erróneo, entonces recordemos, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma no es una sola enfermedad, ¿ok? El glaucoma es un conjunto de enfermedades, es como decir cefalea, ¿ok? ¿Cefalea qué? Cefalea tensional, cefalea de Horner, cefalea de migrañosa. Esto es muchos tipos de cefaleas. Asimismo, glaucoma es un grupo de enfermedades, entonces hay que ponerle siempre apellido, ¿vale? Es un grupo de enfermedades, como les mencionaba, que tienen dos cosas en común. Daño a la cabeza del nervio óptico, ¿ok? Eso es una neuropatía, y que tiene afección del campo visual. Se va afectando el campo visual de manera progresiva, ya vamos a hablar cómo, pero la presión puede estar alta o puede estar normal, y el ángulo, ese famoso ángulo que ya hablamos, iridoesclerocorneal, puede estar abierto o puede estar cerrado. Pero lo que todos los tipos de glaucoma van a tener en común es esto, el daño al nervio óptico y la disminución del campo visual, ¿ok? Pues me había olvidado decirles, siempre les aviso antes, yo les voy a mandar la presentación para que ustedes la tengan, entonces no se preocupen en tomar fotos y eso, ¿ok? Yo siempre les mando la presentación en PDF para que la tengan para su parcela. Entonces, más bien dedíquense a prestar atención. ¿Listo? Entonces aquí, doctores, esta es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Ya dijimos que la primera causa de ceguera reversible es ¿cuál? Entonces aquí es una ceguera irreversible. ¿Por qué? Porque el daño que hay por glaucoma ya no se puede curar. ¿Ok? Lo que se perdió por glaucoma, desafortunadamente, ya no hay manera de recuperarlo. No es como la catarata que uno quita esa opacidad, pone un lente y el paciente vuelve a ver. No. Esto se puede tratar, sí, pero aquí lo que buscamos es que no haya más daño. ¿De acuerdo? Lo que se perdió ya no se recupera. Entonces, si ya dijimos que es una neuropatía, que hay un daño al nervio óptico, tenemos que saber cómo evaluamos este nervio óptico, ¿cierto? Ustedes van a tener un oftalmoscopio directo, ¿ok? También nosotros lo podemos hacer por oftalmoscopio indirecto. ¿Alguien me sabe decir cuál es la diferencia? Los que ya rotaron conmigo, espero que saquen la casta. ¿Cuál es la diferencia entre una oftalmoscopia directa y una oftalmoscopia indirecta? El oftalmoscopio directo, doctores, es lo que ustedes van a tener en el equipo de sentidos, ¿verdad? El otoscopio y el oftalmoscopio directo es lo que generalmente viene. ¿Por qué se llama directo? Porque ustedes se asoman directamente al ojo, no hay necesidad de tener instrumentos extras. La oftalmoscopia indirecta, ¿ok? Aquí sí tenemos que usar lupas, tenemos que usar lentes para poder acceder al fondo de ojo, ¿vale? Todo eso estamos hablando, recordemos que está en el segmento posterior, en el fondo de ojo. Entonces ustedes con un oftalmoscopio directo pueden ver el nervio óptico y esa es la idea, que aprendan el día de hoy a cómo verlo. Entonces cuando nosotros nos asomamos a ver con el fondo de ojo con el oftalmoscopio directo o con la oftalmoscopia indirecta, lo que estamos viendo es solamente la cabeza del nervio óptico, ¿ok? Solamente esta parte, solamente por donde salen las fibras, al continuar al resto del nervio óptico para seguirse, ya sabemos, al quiasma, luego a las radiaciones ópticas para llegar finalmente a la corteza. Entonces lo que estamos viendo es solamente la cabeza, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos la cabeza? Esta es la cabeza del nervio óptico, así lo vamos a ver. Y tenemos que hablar principalmente de tres estructuras que vamos a ver en esa cabeza del nervio óptico. El disco óptico o papila, son sinónimos, es lo mismo.
la excavación papilar o la copa papilar y el anillo neuroretiniano. Estas tres estructuras vamos a detallarlas el día de hoy. Entonces dijimos que el disco óptico o la papila es todo el nervio, es toda la cabeza del nervio, o sea, va toda la parte de la orilla y es donde se juntan todas estas fibras que vemos aquí como si fuera una pluma, como si fuera un penacho, se recogen de toda la retina, toda la retina, y esas capas de fibras nerviosas van y confluyen, se juntan en esta cabeza del nervio óptico para poder salir al resto del trayecto, ¿sí? Entonces, aquí se juntan alrededor de 1 a 1.2 millones de fibras nerviosas retinianas para unirse y continuar hacia el nervio óptico, hacia lo que ya hablamos, quiasmas, radiaciones, etc. Mide desde 1.5 a 2.5 milímetros y esta zona carece de conos y bastones. ¿Por qué? Porque es donde están todos esos axones de esas fibras. Entonces ahí no vamos a tener fotorreceptores como en el resto de la retina. Por eso es que existe la famosa mancha ciega. Todos han escuchado de la mancha ciega, ¿cierto? La mancha ciega cuando manejamos, la mancha ciega cuando uno hace pruebas. La mancha ciega es un sector en el cual no tenemos visión. ¿Por qué? Porque corresponde a ese nervio óptico, siempre es temporal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el nervio óptico va a ser, como lo vemos acá, el nervio óptico siempre se va a juntar hacia nasal. Entonces, lo que nosotros tenemos en el campo visual siempre va a ser contrario a la variación anatómica. Entonces, la mancha ciega, por lo tanto, como el nervio óptico está nasal, la mancha ciega va a ser de manera temporal en el campo visual. ¿Sí? ¿No los confundí demasiado? Bueno, entonces, la segunda estructura que vamos a analizar es la excavación papilar, ¿ok? Esta famosa excavación papilar, eso es lo más importante que quiero que ustedes les quede claro, porque la excavación papilar es la que se altera cuando hay glaucoma. La excavación papilar es esta parte central. Cuando nosotros vemos el nervio óptico, obviamente aquí no se alcanza a ver tanto porque ahí está toda esta parte esquemática, pero cuando nosotros vemos el nervio óptico vemos una parte central más pálida. Esa parte más pálida es la excavación. Eso corresponde a una depresión fisiológica que corresponde al canal por donde salen todas esas fibras nerviosas, todos esos axones que estábamos mencionando. La relación que hay entre el disco óptico o la papila completa y la excavación normalmente es del 30 a 50%, ¿ok? Es decir, ¿qué área? Si yo tengo este círculo grande, ¿verdad? Eso es el disco óptico. ¿Qué porcentaje de área está cubriendo esta excavación? O sea, entonces aquí, por ejemplo, está cubriendo aproximadamente un 40% de toda esta área de este círculo grande. Así es como evaluamos la excavación, ¿sí? ¿Así queda claro? ¿Puedo volver a explicar? Entonces, decimos, la excavación normal o la relación que hay copa-disco es de 30 a 50%. Eso es lo normal, ¿sí? Entonces, digamos en este, por ejemplo, ¿cuánto sería? La relación es todo lo grande, ¿ok? Es la copa completa, perdón, es el disco completo. ¿Y qué porcentaje de área cubre este sector que sería la excavación? ¿Ok? O sea, de todo el área del disco grande, ¿qué porcentaje está haciendo esa parte central correspondiente a la excavación papilar? ¿Ok? Entonces en este, por ejemplo, obviamente es muy subjetivo, pero en este caso yo le daría más o menos un 40-50% sin mucho, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos que esta es la parte de la excavación, ¿se acuerdan que les dije se ve más pálido? Y este es todo el disco. Entonces aquí, ¿cuánto le daría? Como un 40-50, o sea, es normal, ¿de acuerdo? Acuérdense, entre 30 y 50 es normal. Finalmente vamos a hablar sobre el anillo neuroretiniano. El anillo neuroretiniano es esta dona, ¿ok? Lo que hay entre el disco y la papila. Este anillo neuroretiniano es donde están comprendidas todos esos axones de esas fibras. Entonces, en este rodete o en esta dona es donde vamos a tener, con el glaucoma, se van a ir adelgazando. ¿Okay? Acuérdense que la presión alta dentro del ojo genera estrés sobre esas fibras y esas fibras entonces se van aplastando, va habiendo isquemia sobre esas fibras. Entonces, por lo tanto, al adelgazarse este anillo va a aumentarse la excavación. Por eso es que el glaucoma, lo que nosotros evaluamos es la excavación principalmente.
que esta excavación esté más grande de este porcentaje que ya hablamos, que es normal. Entonces, en ya que ustedes saben cómo evaluarlo, ¿qué porcentaje de excavación le darían a este ojo? Como un 20, sí. Yo le digo 30, pero sí. Y ustedes lo pueden ver interpretado de maneras distintas. 30%, 3 sobre 10, 0.3, todo es lo mismo, ¿sí? Y en este ojo, 70. vean cómo la excavación va desde este vaso hasta este vaso. Entonces yo le pongo como un 90, ¿vale? Pero si ven cómo es muy diferente, ¿ok? Este rodete está respetado, todo este rodete, todas estas fibras no tienen isquemia, están sanas. Pero aquí se ha venido empujando, entonces prácticamente queda solamente un rodete acá nasal. Aquí prácticamente no vemos ese anillo neuroteniano, aquí un sector pequeñito, ¿vale? Entonces obviamente este es un paciente que no nos queda duda que tiene glaucoma, ¿ok? ¿Cómo sospechamos glaucoma? Cuando la excavación papilar está por arriba del 60%, ¿ok? Esto que ya hablamos, la excavación de esta parte central está por arriba del 60%, o que haya una asimetría entre un ojo y otro de más del 20%. Si yo tengo un paciente que tiene una excavación en el ojo derecho de 40 y en el ojo izquierdo de 50, es normal. Pero si yo tengo un paciente que no tiene una excavación en 40, así sea normal, y el otro en 60, eso no es normal, porque el glaucoma, vamos a hablar ahora, puede ser asimétrico, ¿ok? Y puede estar empezando. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahora, antes de que pasemos al resto? ¿Ya? O sea, todos en su examen oral les puedo poner una imagen de glaucoma y ya van a saber interpretar. Bueno, eso espero muchas remisiones de glaucoma entonces. Hablamos que el segundo factor que van a tener en común los pacientes con glaucoma es el defecto en el campo visual, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a ver estos defectos del campo visual? ¿Y por qué suceden? Hablábamos que conforme van aplastándose esas fibras van creando isquemia. Entonces, esa información que lleva ese nervio óptico al cerebro no va a llegar. Empiezan más comúnmente en las porciones verticales, empezamos a ver primero defecto superior e inferior, pero con el paso de los años el glaucoma, que deja de afectar en etapas, eso es lo normal, ¿verdad? Aquí tenemos la mancha ciega, esta es la parte central, la mejor visión, está dada por la mácula, esto es lo normal. Pero conforme el glaucoma va avanzando, vean cómo la excavación se va profundizando, eso es un corte sagital. Vemos que se van habiendo defectos. Aquí tenemos un defecto superior, un defecto arqueado superior, y además de eso se va afectando la periferia, y conforme el glaucoma va avanzando ya va afectando capas, todo lo que no se ve es lo oscuro, entonces va afectando campo visual de manera más central, y ya en etapas muy avanzadas, entonces ya va a afectar completamente la visión central, es decir, va afectando primero la visión periférica hasta haciendo que el paciente vea a través de un túnel, ¿ok? Y ya en etapas muy avanzadas, ni siquiera el túnel, ya la parte de visión central está conservada. Entonces, esto es bien importante porque el paciente puede tener una visión de 20/20, pero puede estar viendo a través de un túnel. Entonces, la agudeza visual no es suficiente para saber si hay glaucoma o no. ¿Sí? ¿Queda claro este concepto? ¿Por qué? Porque el paciente va afectándose primero la visión periférica, ¿vale? Entonces, estos son pacientes que, como esto va avanzando en la mayoría de los casos de glaucoma tan lentamente, son pacientes que no se van dando cuenta, son pacientes que de repente empiezan a tropezarse, si manejan, se empiezan a subir a los bordillos, ¿sí? Porque van perdiendo la visión periférica, pero como lo hacen de manera tan lenta, no se dan cuenta, ¿vale? ¿Cómo medimos el campo visual? Obviamente tenemos equipos especiales que son campos visuales automatizados, aunque también lo podemos hacer de manera manual, ¿ok? De manera manual lo hacemos por confrontación para etapas más avanzadas en las cuales el paciente ya no puede detectar el campo visual. En el campo visual automatizado, nosotros le pedimos al paciente que vea al centro, en la parte central, y le vamos poniendo foquitos.
Esos foquitos, obviamente eso ya lo hace un equipo, digo vamos, pero eso es algo que lo hace el equipo, ¿no? Entonces le van poniendo equipos, le van poniendo, perdón, foquitos de diferentes decibeles, de diferentes intensidades, y entonces esto nos va haciendo, para ir midiendo con un valor numérico, ese paciente si vio y ante qué intensidad vio en ciertos puntos, ¿vale? Y sobre eso nos vamos dando cuenta si hay efectos campimétricos. Que se va afectando primero el nervio óptico en sus partes verticales, es decir, se afecta primero en una raya que se llama ISNT, o sea, si yo veo una excavación aumentada, el primer sector que se va a adelgazar por glaucoma va a ser el inferior, ISNT, luego en segundo lugar el superior, en el tercer lugar el nasal y por último el sector temporal. Entonces, por ejemplo, si yo veo un adelgazamiento pero lo veo temporal, muy posiblemente no sea por glaucoma. ¿Okay? Puede haber otras causas de neuropatía. ¿Sí? Bueno, entonces pasemos a hablar sobre este que es algo que puede llegar a variar, pero el ángulo iridoesclerocorneal nos va a servir para darle ese apellido al glaucoma. ¿Okay? Ya hablamos sobre lo que tienen en común todos los tipos de glaucoma, pero hay que ponerle apellido. ¿Es glaucoma de ángulo abierto o es glaucoma de ángulo cerrado? ¿Okay? Entonces, el ángulo, vamos a repasar nuevamente, es el área comprendida entre la córnea y el iris por donde drena el humor acuoso, este líquido que está dentro del ojo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un ángulo que está abierto, en el cual no tengo ningún tipo de interrupción. Se produce en la cámara posterior, el segmento anterior, el humor acuoso, y fluye a través de la pupila para poder llegar a la cámara anterior, y en la cámara anterior, específicamente en el ángulo, en la malla trabecular, se va a reabsorber. Esto es un ángulo abierto, pero en un ángulo cerrado, entonces vamos a tener que hay algún tipo de bloqueo impidiendo que el humor acuoso viaje hacia la cámara anterior, ¿ok? Entonces, al impedir que viaje hacia la cámara anterior a través de la pupila y por lo tanto no poder ser reabsorbido, se va a acumular en la cámara posterior, haciendo que la presión se vaya subiendo y se vaya subiendo y se vaya subiendo y por lo tanto generando glaucoma. ¿Listo? ¿Cómo sabemos el estado del ángulo? A través de una prueba que se llama gonioscopía. Para hacer la gonioscopía necesitamos unos instrumentos especiales, eso lo hacemos obviamente los oftalmólogos. Se coloca este lente, que es un lente de 3 o de 4 espejos, en el cual podemos ver aquí directamente las estructuras angulares, es decir, por ejemplo aquí que tengo un ángulo cerrado, no alcanzo a ver nada de estructuras, a diferencia de este que es un ángulo abierto en el cual puedo ver todas las estructuras del ángulo, ¿sí? Entonces con esto nosotros podemos hacer una diferenciación para saber qué grado de ángulo, si el ángulo está abierto, cerrado, estrecho, oclusible. Todo eso lo vamos a clasificar nosotros con esta gonioscopía. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de glaucoma que hay, los más comunes. Entonces primero tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto. Ese es el glaucoma más común que existe en la población, en nuestra población al menos. Es el 70 al 90% del glaucoma en adultos. Tiene una prevalencia mundial que va avanzando con los años. Vean que arriba de 80 años el 10% de la población va a tener glaucoma, es bastante prevalente. Un tercio de estos pacientes tienen antecedentes familiares de glaucoma de primer grado, ¿ok? Entonces por eso es importante que todas las personas que tengan familiares con glaucoma se hagan un chequeo, una revisión al menos una vez al año, arriba de 40 años. Luego tenemos el glaucoma primario de ángulo cerrado. Este también es algo prevalente en nuestra población, aunque en menor medida, y se va a dividir en agudo, subagudo o crónico. Espero que ya al fondo estén hablando sobre glaucoma, o si no se pueden salir y hablar afuera. ¿Listo? Todo esto va en su examen del final, entonces ustedes saben si ponen atención o no. Luego, en tercer lugar, vamos a hablar sobre el glaucoma secundario. Este puede ser secundario a trauma, ¿okay? A golpes, a esteroides, a inflamación, ¿okay? Eso es lo más común. Y finalmente vamos a tocar muy brevemente también el glaucoma congénito, ¿okay? Que también puede ser primario o secundario.
Entonces, hablamos que lo más prevalente es el glaucoma primario de ángulo abierto. Y nosotros lo llamamos el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no da síntomas. El paciente va teniendo una disminución del campo visual de manera periférica, progresiva, pero en etapas iniciales pues el paciente no se va a dar cuenta. Por eso es que es muy importante concientizar a la población de que existe el glaucoma y de que si hay sobre todo familiares de primer grado necesitan hacerse una revisión, porque no van a tener síntomas en unas etapas muy avanzadas. ¿Qué factores de riesgo hay para desarrollar este tipo de glaucoma? Edad avanzada, antecedente familiar de primer grado, como mencionábamos, presiones altas, la raza negra, los afrodescendientes tienen mayor tendencia a desarrollar este tipo de glaucomas pues, por las mutaciones genéticas que pueden llegar a tener, o digamos no mutaciones, sino los factores genéticos que están asociados a este glaucoma. Se han asociado alrededor de 35 mutaciones, entonces realmente no hay uno específico, pero sí se ha visto que la raza negra tiene mayor prevalencia, y otros factores como miopía elevada, diabetes o hipertensión. ¿Qué características va a tener? Es bilateral, mencionábamos ahora que puede ser asimétrico y que tiene un carácter progresivo si no se trata a tiempo. En la parte clínica, estas manifestaciones, el paciente no va a tener síntomas, es asintomático. El ángulo se va a presentar abierto, como su nombre lo dice. Las presiones pueden estar aumentadas, pueden tener oscilaciones durante el día con variaciones de 4 a 5 milímetros. Es decir, un paciente que llegue con una presión intraocular normal al consultorio y con sospecha de glaucoma no quiere decir que no tenga glaucoma. Puede ser que esté haciendo una variación, porque como la presión arterial también tiene variaciones, asimismo la presión intraocular puede tener variaciones durante el día. Entonces puede ser que en la noche esté haciendo picos de presión alta y no se esté dando cuenta. Y finalmente el defecto cambimétrico. Entonces ya mencionábamos el asesino silencioso no presenta dolor. Vuelvo y repito, nada de dolor, nada de ojo rojo, nada de molestia. El paciente debe estar completamente normal. Es un hallazgo, uno le hace un examen de fondo de ojo y dice, ¿usted tiene familiares con glaucoma? Creo que sí, mi mamá, creo que le diagnosticaron. El paciente hay que estudiar, ¿vale? Entonces estos efectos campimétricos que ya hablábamos, ahí les pongo igual otra representación gráfica, suelen pasar desapercibidos inicialmente, ya que lo primero que se afecta es la periferia, y en etapas avanzadas se puede tener una isla de visión con visión tubular, hasta que llega, ahí avanza y quita esa visión central, haciendo una ceguera total. Y volvemos y repetimos, irreversible. Entonces el diagnóstico siempre va a ser clínico. Todo paciente arriba de 40 años o con factores de riesgo se tiene que hacer una revisión oftalmológica completa con medición de presión intraocular y valoración del nervio óptico de manera anual, Aparte de eso, también tenemos ayudas diagnósticas. Si nosotros vemos un examen, digamos un fondo de ojo con una excavación arriba de 60 o con una asimetría, entonces le pedimos esas ayudas diagnósticas, que son la tomografía de nervio óptico, que nos va a permitir diagnosticar glaucomas en etapas iniciales por disminución micrométrica de estas fibras, o un campo visual computarizado. ¿Por qué pedimos los dos? Porque en la tomografía estamos evaluando alteración anatómica, y en el campo visual estamos evaluando alteración funcional, o sea que tanto ya le está quitando visión al paciente. Listo, entonces siempre tenemos que hacer un análisis mínimo con ambas, ¿vale? Hay otros médicos que pueden pedir más estudios, pero esto es lo mínimo necesario para poder hacer un diagnóstico de glaucoma. Ya no es nada más la revisión en lámpara de hendidura. La revisión en lámpara de hendidura o el examen, por ejemplo, de fondo de ojo que ustedes hacen sirve de screening, sirve para decir, señor, usted tiene que prestarle atención y tiene que ir, o señor, usted tiene que acudir a consulta. Pero ya los estudios son los que nos van a permitir hacer el diagnóstico y definir qué grado de glaucoma hay para definir un tratamiento. ¿Listo? Entonces, en cuanto a tratamiento, es muy importante establecer que el glaucoma primario de ángulo abierto, doctores, no se cura. El glaucoma primario de ángulo abierto se controla, es una enfermedad crónica. Es como que alguien hace un diagnóstico de diabetes o un diagnóstico de hipertensión arterial. Son personas que no se curan, pero tenemos que controlarlo para evitar que siga avanzando y siga quitando visión. El objetivo del tratamiento siempre va a ser reducir presiones intraoculares y evitar las fluctuaciones para tratar de detener o enlentecer la progresión del glaucoma.
la mayoría de las veces, pero más bien, la elección de tratamiento va a depender de la edad del paciente, el nivel de la presión y el grado de daño al que tiene el paciente. La mayoría de las veces el tratamiento es médico, se hace con hipotensores tópicos, ¿ok? Usamos diferentes familias de hipotensores, podemos usar hasta 4 medicamentos para bajar la presión. Pero si el paciente o no se puede poner las gotas o el tratamiento médico máximo con hasta 3 o 4 gotas no está siendo suficiente para controlar la presión, entonces podemos requerir láser o cirugía filtrante. ¿De acuerdo? Bueno, doctores, ¿hasta ahora alguna duda de glaucoma primario de ángulo abierto? Vamos a descansar 5 minutos, que ya los noto un poquito dispersos. Entonces, volvemos son las 10:02, a las 10:07 continúo, ¿vale? Pueden salir a